Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Y antes de empezar, no me quiero olvidar de decirles que se suscriban al canal, que den like y que dejen sus comentarios que los estamos leyendo, digamos. Y nada, agradecerles a todos la participación de las últimas semanas. En el día de hoy me acompaña mi amigo el Darío Pereira. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Bien? Contento. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, contento de verte. Y Ah, más en este marco que no te tenía muy registrado sí. y Pero, de repente empezaste a robar en pero, un ámbito que pero el no... programa lo ves. Sí, sí, sí. Listo, entonces ya está, ya está. Sí, ahora hago esto y estoy contento porque ya llevamos como 2 años haciéndolo y nos divertimos un poco por lo menos. ¿Sabes qué hace? Me obliga a leer actualizado. Sí, sí. Que Y por estás ahí. planteando cosas Sí, sí, importantes, grosas. sí, a veces son más importantes, a veces son menos importantes, por lo menos de lo que sale de mí, de lo que sale de los invitados siempre es genial, digamos, pero a mí me sale, a veces me sale mejor, a veces me sale peor. Ujú. Es una dinámica, digamos, es difícil acostumbrarse. Yo te invité hoy, digamos, porque yo sé que vos sos especialista en el tema y vamos a hablar un poco de comunicación política y también de la cuestión particular de México hoy. Y para eso hemos invitado al amigo Julio Juárez. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo andás? Hola, Julio. Encantado de saludarlos, Juan, Darío, muchísimo gusto estar aquí con ustedes. No, el Un gusto gustazo es de para nosotros. nosotros. Sí, el gusto es de verdad de nosotros. Tremendo gusto. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo andás, Julio? ¿Todo bien? ¿México bien? Todo bien, una Ciudad de México muy lluviosa en nuestro verano, Claro, claro. Claro. Sí, no, se tienen las aguas en la acá tarde. hace muchísimo frío. Bueno, nada, yo primero agradecerte a vos por estar, por la disposición y agradecerle al Fernando Peirone, nada, que nos ha tirado mansa mano y que nos ha puesto en contacto. Nada, es un gusto y ha sido muy sencillo. Así que, primero que nada, darte las gracias. Encantado, con mucho gusto. Gracias. Sí, muchas gracias. Arrancamos, si te parece, con la conversación. Esto es una conversación, dura un ratito, 1 hora más o menos, pero vamos a ir tocando diferentes tópicos, digamos. Yo entiendo esto. Vos sos un hombre de la vida académica, sos un hombre de la UNAM, digamos, que tiene alguna cercanía con la política mexicana hoy, lo que se entiende como Morena en México hoy. A nosotros nos gustaría saber, como para irte conociendo, digamos, y como para que los que nos miran te conozcan, cómo fue tu paso o si siempre estuvo, digamos, tu paso de la academia a la vida en la actividad política. Bueno, yo me considero un hombre de izquierda que siempre se formó en la Universidad Nacional. Yo estudié psicología. Y luego me especialicé, estoy hablando a finales de los 90, trabajando en el gobierno, primer gobierno electo en la Ciudad de México desde la izquierda, y me especialicé en comunicación política porque en esos años en México pues era eh, uno de los candados que condicionaban la transición democrática, la tan anhelada en esa época transición a la democracia, es decir, un México muy inmerso todavía en esta lógica del autoritarismo suave o duro, del priismo, Ujú. 70 años de un mismo partido en el poder, el gran partido revolucionario, y pues el clamor de muchos de mi generación y de muchos antes que nosotros, pues por modificar estas estructuras, modificar los canales de participación política. Y la Ciudad de México es el primer espacio en donde empieza a venir un movimiento organizado de la izquierda, digamos, articulada a través del partido político, en ese entonces el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, hoy extinto, hoy desaparecido, que perdió su registro apenas en las elecciones pasadas. Y bueno, pues muchos cambios en la vida política en México de finales de los 90 a la fecha, pero pues básicamente me ha tocado ser testigo desde mi trinchera académica, pero también desde mi trinchera profesional, porque he tenido la enorme oportunidad de colaborar también en distintas instancias del gobierno, en distintas dependencias. Desde muy joven trabajé en distintas instituciones del Estado mexicano, Cámara de Diputados, Comisión de Derechos Humanos, recientemente en el Instituto Nacional Electoral, y pues también he sido testigo de pues muchos de estos cambios y de estas fragmentaciones ideológicas que hemos tenido en México, es decir, lo que antes era lo que se conocía como la derecha o como el partido de Estado, el PRI, su transformación, prácticamente su atomización electoral,
y el nacimiento de este movimiento Morena, que pues no solamente se comió a todos los partidos de izquierda, sino que se convirtió también en otro monstruo, en un monstruo de muchas cabezas, con muchas inclinaciones, con gente que aspira y que nos hace recordar también mucho la concentración del poder que por muchos años tuvo el priismo postrevolucionario, es decir, esta capacidad de hacer integrantes de la misma casa a distintas posiciones políticas, ambiciones y proyectos que pues muchas veces no tienen mucho que ver unos con otros, pero pues la conveniencia es un aglutinador muy poderoso en política, la oportunidad, el oportunismo liso y llano, pues siempre es ese resistol que junta y que une a quienes se dedican a la política. Está muy bien. Yo, mira, me río porque a mí me dan ganas de preguntarte. Sí saben de qué hablo, ¿no? Claro, Sí, claro, totalmente, digamos, pero me dan ganas de preguntar. Nosotros que vivimos en la Argentina, digamos, estamos atravesados por la experiencia del peronismo, y el peronismo históricamente, digamos, ha podido incluir, digo, se define como movimiento y como tal ha podido incluir las fuerzas políticas de lo más variadas. Entonces, cuando vos me decís, se come a otras fuerzas, a mí me resuena la idea de movimiento más que la de comer, digamos, porque me incluye, en la idea de comer está la de la fagocitación, digamos, es como el exterminio del otro, y me parece que la posibilidad que presenta el movimentismo, esto lo digo de verdad, digamos, es que pueden expresarse diferentes fuerzas políticas. Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo crees vos que se puede dar la posibilidad de un movimiento que exprese diferentes fuerzas políticas sin perder una línea ideológica? Bueno, uno de los principales desafíos de cualquier movimiento es precisamente ese clivaje ideológico, es decir, qué es lo que termina transversalmente ordenando las posiciones, las demandas, las posturas y los principios a partir de los cuales pues un movimiento se articula. Y como tú lo decías ahora, Juan, pues no es sencillo en estos movimientos que pueden privilegiar la diversidad e incluso pues el enfrentamiento entre visiones distintas e interpretaciones distintas, pues el principal reto es cómo mantener, cuando uno hace política y la hace por la vía institucional, pues cómo mantener esa disciplina partidista o incluso en el propio movimiento. Y ese creo que es uno de los grandes desafíos que enfrenta Morena hoy en día, es decir, cómo preservar su propia identidad a distancia de los grandes liderazgos que han marcado, digamos, el nacimiento y que marcan hoy en día la evolución también de este movimiento. Es decir, finalmente uno tiene que mirar también la historia de cada país y en el caso de México, el caudillismo es un clivaje fundamental para entender también la movilización política. Es decir, uno no puede entender Morena sin la figura de López Obrador o no puede entender la continuidad de Morena como movimiento diverso, plural, sin la figura de la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Es decir, así como no se entendía la figura del perredismo en los 80 sin la figura de Cuauhtémoc Cárdenas o de muchos otros líderes de la izquierda que pues, se dieron a la tarea de institucionalizar algunas de estas demandas que clamaba un movimiento, pero en México nos cuesta mucho trabajo superar este peso que tiene esta convocatoria que hace el liderazgo unipersonal. Sí. Y seguimos siendo un país que busca siempre este referente, esta estrella que guía, que orienta, que disciplina, sí, que sanciona a aquellos que se salen del discurso. ¿Y vos lo ves como un inconveniente? Al personalismo, al exceso de personalismo, ¿lo ves como un inconveniente en la posibilidad política de Morena? Bueno, lo veo porque creo que es un arma de doble filo. Es decir, en términos de la movilización y la potencia que puede adquirir un movimiento, pues claramente esa personalización, ese liderazgo individualizado es positivo en términos de los intereses de ese movimiento. El problema es cuando uno no logra traducir ese movimiento y no logra institucionalizar en estructuras, en procesos, todo lo que ese liderazgo promueve y promulga. Es decir, cuando el jefe es el jefe y no hay contrapesos para lo que el jefe opine, diga o haga, ahora la jefa, pues tienes un problema muchas veces de resolución de cómo dirimes
y cómo resuelves las diferencias de un movimiento que ahora es gobierno. Y ese es quizá uno de los mayores problemas que tiene hoy Morena, que es un movimiento que ya no solamente está en la calle, sino al contrario, hoy le toca administrar lo público, le toca administrar las instituciones del Estado mexicano, y eso genera pues mucha tensión y mucho desgaste también al interior en cuanto a esa disciplina, esa orientación, ese aglutinamiento. Y asumir también, me parece, el costo de las contradicciones, porque siendo un movimiento, nosotros acá por ahí lo comprendemos desde esta mirada que te decía de lo que representa el peronismo, que abarca desde agrupaciones que se expresan desde el marco ideológico de la derecha o de la izquierda, en sus instancias extremas, si querés, podemos entender ese mestizaje, si querés, pero en México esto no lo veíamos, y después yo, pensándolo desde acá, en marcos de la teoría de la comunicación y desde tu abordaje también, como psicólogo que aborda la comunicación, que no es cualquier paso, también quería preguntarte de eso, porque hay marcos importantes con el desarrollo de la ciencia, principalmente en el marco de las neurociencias. ¿Cómo se llega a un público tan diverso, con la complejidad que pueden llegar a tener al sur, digamos, el problema nosotros esto lo tenemos cerca del Estado plurinacional boliviano, con las categorías redefinidas por García Linera, de alguna manera para poder convivir en paz esas cosmovisiones que son ya ancestrales, pero contradictorias también en sentido. eh, y después, ¿cómo puede Morena traspasar también esa conceptualización muy occidental o de Europa, de las categorías de izquierda y derecha, para también, en el marco de la concepción, eh, también expresar una situación de marco plurinacional, por llamarlo de alguna manera, eh, para manejarlo en términos de la comunicación, que se hace muy complejo? Nosotros lo vimos bastante bien resuelto con el planteo de las mañaneras de AMLO, y queríamos preguntarte también de esa complejidad y cómo eso lo va resolviendo López Obrador, y bueno, cómo lo fueron resolviendo como grupo comunicacional para, para que tuviera el impacto que ha tenido, porque eso pasó obviamente los límites de México, como forma de que no existiera más esa intermediación corporativa para la comunicación política. Bueno, haces ahí un planteamiento, Darío, muy interesante. Es una tarea gigante interpretar Sí. y tratar de responder a todo eso en unos cuantos minutos, pero Sí, son como tips, como porque tu figura nos representa tantos interrogantes que tenemos desde afuera, y hay tan poco escrito porque sos un actor actual de esto. Entonces, muy interesante lo que puedas, obviamente, en los marcos de la no, no, síntesis. no, yo sé, lo digo más como eh, son las preguntas que rondan en buena parte de la comentocracia mexicana hoy en día, es decir, cómo explicamos muchos de estos nuevos fenómenos de comunicación, cómo los entendemos en un contexto social muy particular, y quizás sea bueno regresar muy brevemente para quienes nos están mirando ahora y están participando en nuestra conversación, regresar a esta época que para mí es como el clivaje que explica un poco dónde estamos hoy en México, en el 2025. Y es precisamente esta transición democrática en México, este proceso paulatino, tanto en lo institucional, es decir, en las condiciones de competencia electoral para poder renovar el poder político, y eventualmente la primera alternancia, es decir, la llegada de la derecha panista en el 2000, y ahí un par de sexenios gobernados por la derecha, luego el regreso del dinosaurio priista, y luego la llegada de Morena en 2018 con López Obrador y con un movimiento que había intentado y había tocado la puerta en varias ocasiones. Y buena parte del descontento, déjenme decirlo así, que marcó
y que ha marcado los últimos años en materia de movilización y activación de muchos de estos movimientos ha sido precisamente una suerte de insatisfacción con la promesa que traía consigo la alternancia democrática. Es decir, los problemas de México se iban a resolver con más democracia y en cuanto tuviéramos mayor pluralidad en las cámaras, mayor diversidad, más gobernadoras y gobernadores de la oposición, cuando el viejo priismo se muriera y diera su lugar a otros actores políticos, íbamos a ser un mejor país. Vamos, esa era la gran promesa que nos contamos en los 90s. Y lo que fuimos viendo con el paso de los años es que la alternancia no resolvía los problemas, los agravaba. De hecho, hay algunos análisis muy interesantes acerca de realmente una de las variables que explica la explosión del narcotráfico y la violencia del crimen organizado en México se explican a partir de la pluralidad y la alternancia, precisamente. Claro. Porque los capos de la droga dejan de tener a un solo actor con el cual pactar y tienen que ir plaza por plaza peleando, claro, ahora con el PRI, ahora con el PAN, ahora con el PRD, ahora con Y, con Z, con X, a negociar su ruta, su trasiego, su producción, consumo, etcétera, etcétera. Entonces, con esto quiero decir simplemente que tuvimos más, nos hicimos más democráticos, pero no nos hicimos una sociedad más justa. No resolvimos los problemas, la pobreza endémica, la corrupción, la falta de una justicia que realmente atendiera las necesidades de la sociedad mexicana, y eso generó mucha insatisfacción y sobre todo generó mucha desesperanza, porque parte de la promesa que acompañaba la alternancia y la transición democrática era cuando lleguen los que no han tenido acceso al poder se van a resolver todos estos problemas. Es decir, es un problema de que los que están hoy no nos dejan. Sí. Y cuando le dimos la vuelta a toda esa noria electoral y cuando vimos que ya habían estado todos los que están en el poder y que los problemas seguían ahí, entonces vino esta suerte de insatisfacción que yo creo que llegó a su cúspide en 2018, porque el triunfo de López Obrador en 2018 va muy encaminado a esta dualidad de esperanza, un poco eros y tánatos, es decir, el gozo de la transformación, que era el discurso de Morena, el discurso López Obradorista, pero también el gozo de la venganza, de la vendetta, del ajuste de cuentas, del ya se acabó, de acabar con las élites y con todos estos públicos que se asociaron y se responsabilizaron, quizá de una manera también muy caracterizada, de todos los males que acompañaban a México. Y eso creo que, así como para en una nuez, tratar de ilustrar en dónde estamos. Y ahí pues, entran todos estos formatos de comunicación que tú mencionabas. Muchos en México veíamos el principio de las mañaneras y decíamos, esto no va a durar más de 2 meses, se va a cansar, los medios se van a cansar, la sociedad se va a cansar, su base electoral se va a cansar, él se va a cansar. Y no se cansó. Y no se cansó. Claro, pero la retroalimentación política también que produjo también la instancia, yo creo que el nudo gordiano de toda esa situación tiene que ver con la pedagogía, con explicar la política. Así es. A mí me parece que esa situación los pone en una instancia vanguardista también en cuanto a formato político y además en una instancia de representación mucho más directa, porque a mí me parece que ese continuo ir y venir que había con la pregunta y la repregunta, no solamente de los periodistas, sino también de la sociedad misma que iba a preguntar, iba reformulando agenda, iba mostrando también cuáles eran los problemas reales y iba enfocando también algo que iba a ser bastante y que fue bastante dinámico, que fue la gestión. Por supuesto que acá está el dilema de cómo resolver ese marco ideal del planteo idílico del discurso de venta de alguna manera de la elección con la realidad del Estado, que es lo mismo que te puede haber pasado a vos. ¿Cómo llevás vos la instancia de los criterios de la formación académica a la realidad de tener que lidiar con estas fuerzas, con estos lobbies, con las corporaciones y además con la realidad de comunicar con pedagogía? Pero fíjate, qué buena interpretación, porque me hiciste recordar un episodio, daba yo en 2005 una clase
sobre mercadotecnia política. Era yo mucho más joven y me llevé a mis alumnas y a mis alumnos a una mañanera, porque en ese entonces López Obrador todavía era el jefe de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, un poco antes de todo este proceso de desafuero que intentó descolocarlo para que no compitiera en las elecciones presidenciales de 2006. Y nos fuimos una madrugada, porque te citaban a las 5:30 de la mañana, afuera del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, y entramos a esta mañanera y era impresionante el arrastre y la capacidad comunicativa que López Obrador ya tenía en ese momento. Es decir, Claro. A muchos no nos sorprendió que él asumiera esta capacidad y le sacara el mayor provecho a esta capacidad comunicativa que ya había desarrollado. Es decir, él tenía ya muy ensayado este modelo. Claro. O sea, las mañaneras realmente empezaron en el año 2000, cuando él gana la Ciudad de México y dice, ¿cómo le voy a hacer para tener la agenda de los medios todos los días comiendo de mi mano aquí, en Palacio de Gobierno? Sí. Y eso logró hacer porque aprovechó también la estructura, digamos, organizativa, laboral de los medios de comunicación en México y un sistema de medios muy acostumbrado a que lo fueran alimentando de información, es decir, a mandar al reportero, a la reportera, a cubrir la nota, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el gobierno? ¿Qué dijo el funcionario? Cítalo, ponle 2 puntos, entrecomíllalo y vámonos con esa declaración. Estoy hablando de una época en la cual pues, no había redes sociales como tal, no había un tema de digital, digamos, la conversación era todavía muy el ciclo de comunicación de 24 horas, entonces tú en la mañana leías el statement, la declaración fuerte de la mañana anterior, claro. Es decir, pasaban 24 horas para que se hiciera, ¿no? Para que la noticia madurara, vamos a decirlo así. Y eso creo que López Obrador lo fue profesionalizando, lo fue perfeccionando y llegó a una cúspide en estos 6 años en donde pues él sacó el mayor provecho de esta estrategia de comunicación muy acompañada de esa pedagogía que tú dices, Darío. Es decir, si uno analizara esas mañaneras, lo que va a encontrar es una enorme capacidad de disciplina discursiva. Es decir, López Obrador tenía un guión perfectamente armado en donde los incidentes, los episodios, lo anecdótico de cada día se insertaba en ese guión. No era al revés, el guión no se modificaba. O sea, el guión repetía los 3 valores esenciales del movimiento y de su, digamos, de su carrera política, ¿no? Ese populismo construido respecto de hay una élite corrupta que nos quitó todo, estamos aquí reivindicando, vamos a transformar y estamos rindiendo cuentas, estamos transformando a México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y señalar a todos estos culpables con nombre y apellido, aquí están, mire, este es el que se robó tanto, aquí está el otro, ya nos criticó, pues claro, es de esperarse, es decir, esta descalificación del adversario. Y ahí entraba, pues, ahora sí que el sabor del día, ¿no? Pues hoy es vainilla, mañana es chocolate, pasado mañana es fresa, pero el guión establecía esa pedagogía. Sí. Y creo que eso fue muy potente durante el sexenio López Obrador. Yo puedo decir 2 cosas. Solo para ponerme... Primero tengo muchas cosas para preguntarte, porque me resuena... ya te vi que estás resorteando. Sí, sí, es que me resuena... A mí me resuena Milei, digamos, no me resuena a ningún movimiento de izquierda, digamos, me resuena en todo lo que dice, me resuena a Milei, no, me resuena por ahí. Entonces, digo, lo primero que te voy a decir es, en las mañaneras, lo que existe es la pontificación del líder, digamos, porque es una cualidad de López Obrador la que se expresa en las mañaneras, que podría haber sido cualquier otra, y es esa, digamos, y es lo que calzó y es lo que hoy nos toca analizar, o de lo que podemos charlar o conversar, digamos, pero podría haber sido cualquier otra. Lo que digo es que es donde calzaba la mayor efectividad de la necesidad de un líder, y ese líder, nada, se hizo cuerpo en López Obrador, vamos a decir así, digamos. Se hizo AMLO, por decirlo de alguna manera, claro. ¿No? Digo, que en la Argentina pasó alguna vez, digamos, no lo vamos a negar, en Argentina en algún momento pasó. Más allá de eso, esto es lo primero que voy a decir, pero tengo de verdad muchas cosas para preguntarte. Más allá de eso, digo, hoy México, y antes de ponerme en esto de que me resuena Milei, hoy México, para América Latina, es un ejemplo de cómo se dio la transición de un líder histórico a lo que se puede conocer como un líder más racional, un líder a la institucionalización de la revolución, para decirlo de alguna manera, a la institucionalización del proceso de gobierno. Y esto lo conversábamos hace algunas semanas con Emir Saer, acá mismo, o lo hemos escuchado
también en las últimas semanas decírselo a García Linera, digamos, la necesidad, porque bueno, García Linera muy atravesado por el problema de Bolivia y Emir hablando de la cuestión de Brasil y de la cuestión de la Argentina, digamos, cómo se había dado, como en México se daba de forma ejemplificadora esta transición de López Obrador a Claudia, digamos, y que se había podido dar por un montón, por una extrema generosidad de los dos, digamos, de tratar de comprender cuál era el momento histórico y esto de la posición política que podían ocupar ellos dos. Te hago esta pregunta. ¿Vos creés que existen estos liderazgos históricos y que estos liderazgos históricos, cómo se puede dar el proceso de transición, más allá de la institucionalización que es necesaria, digamos, pero que no es inmediata y que no todas las demandas son institucionalizadas rápidamente? ¿Cómo han hecho para que este proceso parezca por lo menos tan ordenado? Bueno, yo creo que hay mucha tensión hoy en día al interior de Morena. Sí, no se nota igual. Digamos, hay una transición en el mando y vamos a decirlo así, la vieja tradición del presidencialismo mexicano marcaba que en algún punto no importaba qué tan tersa había sido la toma de protesta del nuevo régimen y qué tantas sonrisas había habido al momento de entregar la banda presidencial, que es este acto simbólico que se hace en el Congreso de la Unión, para darle pie a este nuevo sexenio, este nuevo término. En algún momento ese nuevo presidente o esa nueva presidenta tenía que romper con el anterior. Es decir, viva el rey, muere el rey, Sí, sí. y en ese momento empezaba realmente el sexenio de esa persona. Sí, ese momento aún no llega. Ese momento no sé si va a llegar, tampoco quiero ser agorero eso justamente, de llega. De una crisis. Es decir, hoy en día lo que vemos es una presidenta profundamente alineada con la posición y el discurso y la narrativa de López Obrador, y vemos a un López Obrador que no había dado declaraciones hasta apenas el 1 de junio, que hubo elecciones para elegir por primera vez a los integrantes del Poder Judicial, que hizo por primera vez algunas declaraciones públicas en donde se refiere a Claudia en los mejores términos. Ahora, eso no significa que no haya una tensión al interior del partido y, por supuesto, en sus dirigencias y en las cámaras del Congreso, porque ahí es donde está la parte, digamos, más fina de esta transición. ¿Y cuáles son las capacidades conciliadoras y concitadoras de ambos liderazgos al momento de dirimir estos conflictos? No hemos tenido una crisis todavía, han habido ya casos que dan cuenta de esta tensión, dan cuenta de este probable, posible, vamos a decirlo así, distanciamiento entre algunos representantes más cercanos a la figura de López Obrador y algunos que se presume son más cercanos a Claudia Sheinbaum, pero hay que partir de una premisa. A diferencia de otras transiciones, el equipaje político de Claudia Sheinbaum es muy limitado respecto al equipaje y al bagaje político de López Obrador. Es decir, ella sigue, a mi parecer, dependiendo en buena medida de la herencia de López Obrador. Es decir, como dirían en los clásicos, no le alcanza todavía para conseguir esa autonomía si es que quisiese tenerla. O sea que hoy ella se ve cómoda en ese esquema. Está muy bien. O sea que lo que vos sugerís que sostiene esta estabilidad es que a ella no le alcanza, digamos, porque está claro que en la Argentina pasamos por una etapa parecida, al que no le alcanzaba y no le alcanzaba igual y se midió igual y nos fue muy mal a todos los argentinos, no es que le va mal a ellos, digamos, le fue muy mal a todos los argentinos. De todas maneras, vos decís, vos lo que sostenés es que se sostienen que a Claudia no le alcanza, digamos, por eso la transición sigue siendo ordenada. Está muy bien. En principio sí, pero déjame darles un dato adicional, Juan. Dale. Darío. Todo este tema que mencionaban ustedes incluso ahora en la introducción, del enfrentamiento de México con Trump, con la administración de este partido republicano, de la tensión que es parte de la coexistencia y la vecindad entre México y Estados Unidos, que a veces no se entiende en Sudamérica también, y se dice, bueno, es que México siempre está mirando para arriba y no mira para otro lado. Hay consecuencias y hay razones históricas, pero voy a eso más adelante si nos da tiempo. Lo importante aquí es
la tensión que genera y la aglutinación que derechas, izquierdas, centros tienen hacia la presidenta, porque se percibe una amenaza real de un enemigo pues nefasto, funesto, odiado por igual en México, que es la figura del presidente estadounidense, y que le hace ver a la presidenta como una presidenta que pues nos representa. Y ahí es donde, como decimos en México, la gente se cuadra con Sí, el presidente. Es decir, es la muy gente interesante. toca base y dice, no, a ver, o sea, esto no está a discusión. O sea, Sí, sí. ese nacionalismo mexicano que a veces es exageradamente ranchero y muy de dientes para afuera, es un activador emocional muy poderoso. No, no, Y muy aparte, poderoso frente a una amenaza pues que está allá al lado diciéndote, ustedes no valen, ¿no? Ustedes van para afuera. rompe la polarización política al caso, digamos, porque lo que hace es, nada, coaligar al pueblo con el antipueblo, y eso también nos ha pasado, digamos, o sea, es mucho más fácil, digo, vos describiste la primera etapa de AMLO buscando la oposición política y la ubicación política en el lugar de la no corrupción, de quiénes eran los que se habían robado el Estado y demás, y hoy lo puede encontrar en un enemigo externo que permite terminar con la polarización política hacia adentro de México, y ahí sí se puede entender un poco más cómo funciona esta homogeneización casi absoluta de Morena en el poder político mexicano, digamos. Por eso es muy difícil romper hoy Morena, digamos. Las disputas se deberían dar o dirimir hacia el interior de Morena. Te hago esta pregunta y después lo dejo al Darío porque también está el salto, digamos. Vos decías recién lo de Eros y Tánatos, ¿no? Esto de la vocación transformadora de cualquier propuesta política, pero también la necesidad de venganza de la propuesta política que les llevó o que llevó a Morena al gobierno en el 2018. Y yo te decía que a mí me resuena el ejemplo de la Argentina, porque me parece que hay mucho de eso en la Argentina. En la Argentina hay un corrimiento por lo que parece ser por afuera de los esquemas políticos tradicionales de una propuesta política que propone un proyecto nuevo, y ese proyecto nuevo engloba también la necesidad de venganza sobre todos los malestares anteriores. El problema es que en la Argentina, o el problema, ¿Quién lo expresa? claro, el problema en la Argentina, o como ha tocado en la Argentina, es que la expresión política de eso son, nada, mi ley, vamos a decir así, para no poner ningún adjetivo y poder dejar la charla más abierta y que la gente pueda participar un poco más, digamos. Es mi ley. ¿Vos crees que este Eros y este Tánatos, que en un momento se encuentran, pueden correr así de violentamente por izquierda y por derecha indistintamente? Yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que hay que subrayar una cosa. Los dos principales motores de la participación política en las personas son el entusiasmo, por un lado, y por otro lado, el miedo, la ansiedad. Es decir, la gente se activa políticamente cuando está emocionada, cuando está entusiasmada, cuando está defendiendo una posición que siente que es la posición que nos va a salvar, que nos va a llevar a esta tierra prometida, y se activa también cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, cuando no se está seguro de que lo que se está diciendo es verdad. Y esa combinación de acercamiento y distanciamiento, de incertidumbre y de apasionamiento, eh, su mejor caracterización ha sido la polarización. Y una polarización que en muchas ocasiones deja de lado los argumentos, deja de lado las razones y que apela más a cuestiones morales, a cuestiones que son intangibles, pero que hablan más acerca de la identificación y de la identidad de las personas respecto a dónde pertenecen. Y cuando la discusión ya no es si es una política de derecha o de una política de izquierda, o si más o menos impuestos, o Estado chico, o Estado pequeño, o Estado grande, o proteccionismo, bienestar social, o seguridad versus lo que sea. Cuando la discusión es entre el bien y el mal, cuidado. Cuidado porque entramos en un terreno en donde en un país profundamente violentado como el nuestro, como México, pues lo que tienes es un caldo de cultivo, digamos, para que estas expresiones se expresen de una manera
pues visible y el temor quizá es pues hasta cierto punto incontrolable. Es decir, la pregunta que muchos mexicanos y mexicanas nos hacemos es ¿quién hoy gobierna en muchos municipios de la República Mexicana? O sea, ¿quién realmente tiene el mando ahí? Sí. Entonces, qué tan legítimo es hablar de política y de los medios y del juego y de las campañas y de los spots? Es decir, ¿qué está pasando en realidad? Sí. Bueno, está muy bueno cómo va sintetizando el proceso, principalmente para nosotros y para quienes escuchan, de algo que nos resulta un tanto novedoso con, con la irrupción, porque uno no deja de mirarlo como un fenómeno así que, y también disruptivo, el fenómeno de Morena y de AMLO. Ahora, me parece que hay, por estos lugares, hay una suerte de anacronismos en las estructuras partidarias tradicionales eh, que tiene, y esto va en relación a lo que decía Juan, quienes son los que han interpretado ese anacronismo que no está sujetado a marcos ideológicos. Digamos, el anacronismo en sí mismo es la expresión conceptual de lo que es la izquierda y lo que es la derecha, eh, y quiénes son los que interpretan, sea porque es profundamente emocional, como vos decís, el voto y la pertenencia, quién lo expresa mejor y cómo se ven representadas esas expresiones. A muchos no nos puede gustar el fenómeno, digamos, de lo que sucede acá, pero no deja de tener esa legitimación acerca de ese anacronismo del que estamos hablando. Me parece que acá hay otro fenómeno que me gustaría que vos lo abordes, porque no es un tema menor en lo intelectual, pero también en la instancia de Estado, porque ustedes hicieron uso de herramientas. Pienso en lo que representó Twitter para Barack Obama y lo que representaron las mañaneras para AMLO y lo que representan hoy por hoy las redes sociales para el sostenimiento de Morena y, y esa cuestión de el derribar estos conceptos de izquierda y derecha con una incorporación que me parece que está circundando, dando vueltas entre marcos intelectuales, y es el tema de la incorporación de la inteligencia artificial. Porque vos hablabas del tema de la discusión entre bien y mal o entre lo que es la verdad, con un nuevo paradigma que se suma hoy por hoy a todos los marcos intelectuales, porque el tema de que eso está en juego hoy, objetivamente, por lo que se muestra a través de las redes, que ya no podemos identificar qué es lo que es cierto o qué es lo que, o sea, desde los fake news hasta un video que evidentemente vos decís, bueno, tiene todas las notas de que es absolutamente real la fuente, esa interpretación de alguna manera, cómo sobrellevarla en la instancia del Estado que sigue marcando, hoy por hoy en el caso de Morena, pero acá también las fuerzas políticas que están que son las más representativas de este nuevo Estado, digamos así, cómo la llevan, cómo se transforma eso también en una instancia política, porque no es una cuestión menor, digamos, es una cosa más. No, indudablemente el terreno y el campo de juego hoy de lo político ha sido profundamente transformado por las plataformas sociodigitales, por la manera en la cual se construye la conversación pública, en la manera en la cual se cincelan los significados de los acontecimientos. Y eso creo que pasa en buena medida también por un momento en el cual los medios de comunicación tradicionales han entrado en una profunda crisis no solamente de legitimidad, sino también financiera. En el caso mexicano es muy notoria la pérdida de ese poder fáctico que por varios años tuvieron las dos grandes cadenas de Claro. televisión, primero históricamente, por supuesto, Televisa, y luego TV Azteca en su papel de nuevo jugador en los 90, que pues no llegó más que a replicar el mismo modelo de negocio Sí. de Televisa, ¿no? Y esta relación tóxica, clientelar, de me ayudas, te ayudo, que se tuvo con los anteriores regímenes,
y que finalmente le da a las televisoras este papel decisorio en quién aparece en la y pantalla. de pauta de Estado sosteniendo eso. Además, bueno, hay una parte profundamente perversa en el diseño. Mire nada más la paradoja, es decir, el modelo de comunicación político-electoral buscaba ser un modelo que democratizara la comunicación, pero eso implicaba pasar por las arcas de las televisoras y darles un montón de dinero de los contribuyentes para que nos dejaran pasar, para que nos dejaran discutir de política, ¿no? Es decir, un poco esta ficción de negociación que se tenía y que nos vendieron todos los partidos al final de cuentas para decir, bueno, hay que poner en cintura las televisoras, pero lo que querían hacer realmente era ponerse de acuerdo en un modelo como hacer una especie de cochinito que le tocara y que pudiera repartir y garantizar ese acceso. Hoy, esas televisoras pues, han acarreado un enorme desprestigio y van acarreando, por supuesto, también la atomización de los públicos, ¿no? Ustedes tienen un canal de YouTube profundamente exitoso y muchos de estos espacios benéficamente han aparecido y digamos, se han ido consolidando como espacios y alternativas de comunicación, precisamente porque la gente ya no se siente representada por los grandes medios, las grandes corporaciones, porque, como se dice coloquialmente, le han visto los hilos al títere, ¿no? Entonces ya la gente dice, no, espérame, pues esto qué, esto no es más que el contubernio y este juego de sombras en donde parece que te estoy criticando, pero en realidad lo que estoy haciendo es apretar un poco la tuerca para que tú aflojes y luego, paz, yo entro. Y este juego se vino un poco abajo también gracias a fenómenos tecnológicos, pero también esta atomización. Lo decías ahora, Juan, y tú también, Darío, la manera en la cual se va a distribuir o a redistribuir nuevamente este poder político no va a ser a través de la oposición. La oposición política en México está totalmente derrotada, carece de liderazgo, carece de veracidad, carece de legitimidad, no convoca, no atrae, no convence y le ha dejado el terreno libre a Morena para que dispute esta legitimidad. Entonces, sumas estas variables, sumas este sistema, digamos, mediático nuevo en donde tienes todas estas expresiones digitales que ya no pasan por los grandes empresarios, los grandes varones de la comunicación, los medios impresos, la radio, la tele, y pues lo que tienes es un caldo de cultivo muy interesante en términos de cómo nos vamos a ir organizando, cómo se va a reordenar el poder esta multiplicidad de narrativas. Y si me permiten decirlo de alguna manera, lo que encontramos es un poco una saturación informativa. Sí, es decir, claro. Sí, sí, sí. Hay una sobreoferta de información política y hay cada vez menos demanda por esta información política. Sí, sí. De hecho, nosotros lo hemos vivido acá hace muy poco, digamos, en las elecciones está yendo muy poca gente a votar. Sí, me quedo con esto, me parece súper interesante lo que decís, digamos. Ahora, yo te preguntaría, la técnica, ¿no? Twitter, las plataformas, digamos. Porque a ustedes porque les sale y les va bien, vamos a decir así. Pero en el resto del mundo, vamos, parecen más una complicación que una posibilidad, ¿no? Digo, no hay como una forma de la técnica que está atada a una forma del discurso que incluso parece que atenta contra los formatos un poco más democráticos dentro de la política, y eso me parece que es un poco lo que vivimos en la Argentina, ¿no? La forma de hilar la comunicación ha dejado de ser argumental y ha pasado a ser de impacto, de altísimo impacto. Entonces es más importante el impacto que propone el presidente al caso que cualquier hilo argumental que se le trate de anteponer, ¿no? Entonces te pregunto eso, si hay una relación directa entre la nueva forma de comunicación a partir de las plataformas y una violentación, una forma más radical de la violencia en términos de la comunicación política. Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, Juan, y quisiera respondértela utilizando un poco el propio libro de Fernando Peyronet, porque básicamente esta transmediación, este decaimiento de logos, de la palabra, esta sustitución de la imagen como elemento narrativo, discursivo, pero además cada vez más carente de lógica. Es decir,
ya la noticia política no habita en un lugar, no tiene una casa. Estas expresiones de protesta, de vamos a los medios a reclamarles porque no están diciendo la verdad, ¿a dónde vas a ir? Claro. O sea, los medios ya no existen, los medios se convirtieron en una categoría abstracta que hoy pues está atomizada en una multiplicidad de espacios. Y entonces, ¿en dónde está la verdad? Un poco de lo que hablabas tú, Darío, ¿no? ¿En dónde vive no solamente, ya no digamos lo noticioso, sino lo relevante, lo importante, lo trascendente? Cuando tú buscas esta información, lo que encuentras es el dislate del día, el episodio, el insulto, el sombrerazo, el grito, el jaloneo, el conflicto permanente, pero que convive con pues una ecología mediática que te pasa eso y luego viene un reel de fútbol y luego viene una canción y luego viene una chica en bikini y luego viene una persona que se cae y un gatito, es decir, Es tan esta diverso como el transmodulación scroll del teléfono, Sí, es digamos. eso, es así, Sí. el scroll del teléfono, la forma es epistémica del scroll. exactamente ese Sí, sí, mundo de los reels en el cual vivimos hoy, en donde ya no te diste cuenta cómo llegaste de una cosa a otra. claro. Y entonces, ¿dónde está lo político? ¿Dónde está el sentido de esa información política que va a fundamentar un juicio, una posición, una postura, un argumento? Estamos perdiendo esa capacidad también porque esto está modificando nuestra manera incluso cognitiva de procesar la información. Sí. Entonces, elegir el lugar, que decíamos hace un rato, que había que elegir un lugar para posicionarse políticamente y que ese elegir el lugar tenía que ver con algún tipo de aprehensión, digamos, algún sentimiento sobre el lugar que queríamos ocupar, está cada vez más marcado por una incertidumbre fuertísima en torno a lo que nosotros entendíamos que era el lazo argumental, volviendo al libro del Fernando, ¿no? Y en ese contexto, ¿no priman mucho más los miedos y la incertidumbre? Y ese primar de los miedos y la incertidumbre que propone el escroleo permanente, insisto en esto, no genera que las opciones políticas sean muchísimo más violentas o radicalmente mucho más violentas. Me permito Sí, una dale. acotación. Digo que me parece que la respuesta está en si hay más ansiosos patológicos hoy Sí, claramente. De que eso venimos antes. hablando bastante en el programa, digamos. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. La técnica y la ansiedad están atadísimas, digamos. Sí. Yo creo que sí, porque además hay que entender también cómo funcionan y cuál es la motivación de las plataformas. O sea, al final de cuentas, ¿cómo retengo yo tu atención como plataforma si no es a través del entusiasmo o de la ansiedad? Es decir, yo tengo que jugar con esa dopamina Con la y te tengo que dopamina, tener claro. acá, ¿no? Entonces, no te vayas, espérate, no, viene algo padrísimo y viene otra cosa, espérate, no te vayas, no apagues el teléfono, no lo guardes, ¿no? Quédate despierto un poco más. Y esa activación claramente es aprovechada también por distintos actores políticos. Vamos a ponerlo de esta manera. La motivación que existe hoy, al menos en el Congreso mexicano, para regular y normar, por ejemplo, la generación de inteligencia artificial, el poder algorítmico, el manejo de la información o de la metadata, es nula, casi igual a cero. ¿Por qué? Porque uno, hay un enorme desconocimiento de qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus riesgos y sus ventajas también. No quiero ser aquí apocalíptico, ¿no? Sí, sí. Hay muchas ventajas en esta nueva tecnología, pero hay una enorme rentabilidad de corto plazo. Y me parece que ahí sí es un rasgo y una característica muy latinoamericana. El político latinoamericano es de renta corta. Es decir, es de lo del día, vive al Sí, día sí, y de capitalizar al día, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. claro. Es decir, esta idea de, no, muy europea, vamos a construir un proyecto político para que dentro de, no, esto es, espérate, o sea, ¿en qué estás pensando? O sea, Sí, esto hay sí, que lo machacarlo hoy, condiciona hoy, mucho la hoy. idiosincrasia y la cultura, pero también esos agentes externos de los que hablábamos, que estaba bueno esto de planteo del inicial del Juan que te planteaba acerca de las fuerzas políticas que están, digamos, en marco de la discusión teórica está el tema hegemónico, eh, que se rompió completamente en términos conceptuales, y que sigue de alguna manera en marco de discusión
por el fenómeno este que vos bien planteabas acerca de lo que son las redes sociales y todo eso. Ahora, la pregunta va a esto. ¿Cómo, y por ahí abordándolo más a la instancia que comunicacional a lo psicológico, porque tenemos problemas, no solamente por estos lobbies y estos agentes que también instrumentalizan estos medios para captar o cooptar o colonizar, sino también el problema que se evidencia en este planteo de globalización de problemas o de problemáticas psicológicas o psiquiátricas vinculadas a la sobreexposición a la dopamina, ah, y es cómo lidiar o cómo restablecer en algún punto, vos hablás de un marco normativo, o sea, lo pasa en México, discutieron el tema medios sobre la cuestión en el marco de la ley. Acá se intentó discutir una ley de medios también, que no trajo buen... Y acá también tenemos el mismo desorden a nivel institucional y legal con respecto al tema de poder decir, bueno, hasta dónde y cómo podemos trabajar de manera libre, pero también sin esta cuestión de decir, bueno, ¿qué pasa con los datos? O sea, el fondo detrás de todo esto es el marco de la manipulación que hay acerca de que me levanto hasta que termino, que soy un dato en la nube y que esos impulsos de alguna manera me dirigen a mí como consumidor, inclusive de la política también. Entonces, ante estos todos nuevos paradigmas que rompen cualquier teoría política de las que estaban hasta hace 5 años atrás dando vuelta, eh, tenemos este problema, el problema de los jóvenes y el tema de la participación. Yo vi que, bueno, la enorme participación por el hartazgo de los jóvenes en el fenómeno de Morena, pero también estoy viendo, leyendo un poco los medios y leyendo algunos académicos mexicanos, que tienen el mismo problema que tenemos en todos lados y principalmente en lo que podríamos llamar Occidente, que es la carencia de sentido. Y ahí abordo una cuestión más psicológica y filosófica que hoy por hoy está atravesando principalmente los jóvenes. Mira, ese es un tema fantástico y déjame nada más retomar esta idea original con la que empezamos a platicar, que era este sueño generacional de alcanzar la democracia. Luego llegamos a esa democracia y vimos que esa democracia pues no resolvía todo lo demás, incluso parecía que había agravado. Entonces, ¿ahora qué? Y ahí es donde yo creo que el debilitamiento de la noción y de la idea aspiracional de una democracia liberal, que integra, que convoca, que va acompañada de todo este discurso normativo acerca de qué es la ciudadanía y qué es la participación política y qué es la responsabilidad y la ética del servicio público y todas estas otras cosas que parecían ser un faro que iba a orientar el cambio político. Y cuando nos enfrentamos a esta suerte de transformación de los sentidos de ese sueño de esa democracia liberal, y lo que vemos es más bien un descrédito y una descalificación de por qué necesitamos todas esas cosas, incluso por qué necesitamos gastar tanto dinero en hacer elecciones bien hechas, que era algo que México había logrado hacer por algunos años y que ahora es como, ¿para qué nos tenemos que gastar tanto? Vamos a gastarnos una tercera de esa parte de eso para hacer unas elecciones por el Poder Judicial que no fueron más que una simulación, es decir, ganaron los candidatos que puso el régimen y hicimos toda esta faramalla electoral para legitimar una decisión política, para debilitar a uno de los 3 poderes del Estado. Entonces, ¿en dónde queda esta aspiración a la que tú te referías ahora, Darío, precisamente en estas generaciones? Entonces ya es simplemente el juego de ganar por ganar, o sea, realmente ya la trascendencia y el ánimo que convoca a estas nuevas generaciones es, pues, todo esto que tuvimos realmente no sirvió para nada. Entonces, es totalmente prescindible esta democracia procedimental, institucional. ¿Para qué la queremos? No sirve de nada. Y está ¿no? esa. Y ese es el, Sí, Eso está dando vueltas. es una pregunta que subyace Claro. en la participación todos los días, digamos. La democracia liberal funciona. Yo tengo esta mirada, digamos, sobre la cosa. A mí me parece que las democracias liberales son hijas de
un patrón, digamos, que es sí, perdón, que es la economía industrial, digamos, digo, voy a decir esto en concreto, digo, total si erro no pasa nada, me corrigen, pero me queda la sensación a mí de que las democracias liberales son hijas de la crisis del 30 y de dos guerras mundiales, que le permitió al capitalismo funcionar de manera extraordinaria en un momento determinado de la historia de la humanidad y que fue en el único momento que funcionó. Pero cuando ese patrón industrial se acabó, junto con él, más allá de que siguieron, digamos, de que las cosas funcionan en capa, junto con él, lo que nosotros soñábamos como democracia liberal, también se acabó. Y que hay una necesidad de reestructurar modelos institucionales en torno a las necesidades de las mayorías, porque hoy los que reestructuran los modelos institucionales es claramente el capital por afuera de las mayorías, digamos, más allá del caso particular, insisto en esto, de México, digo, en el resto de América Latina, no sé si en el resto, pero en la gran mayoría de América Latina hoy el capital está determinando, esto que vos decís, digamos, cómo funcionan o no, o dejan de funcionar o no, este simulacro que aparentan ser las democracias liberales, más allá de que las defendamos, porque entiendo que puede ser muchísimo peor lo que pase si las elecciones dejan de ser. De todas maneras, también entiendo que está la tensión entre entre elecciones cada 2 años o elecciones cada 6 o cada 4, digamos, que también generan un problema para, eh, para las democracias o para los pueblos, vamos a decir así, para enfrentar a los grandes estamentos. Hace unas semanas teníamos una entrevista con un amigo que hablaba de la historia de Rusia, con el Martín Baña, y nos contaba que el capital siempre ha tratado de derrocar a las democracias. Y es verdad, pero también es verdad que, que el capital y la democracia tienen un punto de coalición. Contanos cómo ha sido esto de las elecciones, y ya nos metemos un poco más en la coyuntura, digamos, contamos cómo fue lo de la elección de los de jueces los en México, jueces. cómo funcionó eso. Bueno, hay un antecedente muy interesante que resume también parte de esta charla que hemos estado teniendo hoy, eh, y que viene precisamente de este distanciamiento entre los tres poderes del Estado mexicano, es decir, el poder ejecutivo y el legislativo, controlados por el mismo partido, eventualmente por el mismo liderazgo, y un poder judicial que el sexenio pasado se convirtió en un contrapeso para muchas de las reformas e iniciativas de reforma que pasó e intentó pasar el partido en el poder, y particularmente reformas que eran muy importantes y relevantes a nivel personal para López Obrador. Y cuando López Obrador encuentra una resistencia en este Poder Judicial, argumentada, sustentada, debatida en distintas instancias, particularmente en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal, del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, perdón, es precisamente ahí en donde se empieza a cocinar esta idea de que este Poder Judicial tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque tienen que cambiar las personas que están ahí. Entonces, hay un proceso, digamos, de reforma que le impone al Estado mexicano pues una aceleración que me parece que no estábamos listos para todavía llevar a la práctica. Y el resultado, digamos, de esa reforma, aprobada hace un año más o menos, o bueno, poco antes, pues pone este plazo fatal como el 1 de junio, como el momento en el cual se va a elegir por voto popular, un poco replicando el caso de otros países que han intentado esta fórmula sin mucho éxito, con mucha, digamos, mucho debate y muchas dudas más que certezas respecto a cómo se iba a cambiar y a modificar el sistema de justicia. Y ahora, pues vamos a una elección en donde se eligen en 6 distintos niveles, tanto ministros de la Suprema Corte como jueces de distrito, como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como jueces de esta instancia que es la revisora de las acciones, y en un diseño constitucional que impone condiciones electorales Claro. completamente áridas, difíciles de transmitir, complejas para la ciudadanía, y lo que tenemos es una elección muy desangelada, una elección en donde no participa más del 11% de la población, Mirá vos. en donde Claro. hay una, por distintas razones que podríamos discutir Sí, ahora sí, cuáles sí. son, Sí, sí, sí. pero hay un mensaje claramente, es decir, hay una ausencia de acompañamiento a esto que se había vendido como
pues un reclamo social popular. Lo que confirma, a mi juicio, es la enorme distancia que existe entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Es decir, Está esta claro. concepción que me parece que no va a cambiar tampoco, y hay que ser muy, muy francos y alinear esas expectativas, porque ahora se dice, bueno, van a llegar los ministros del pueblo, ¿no? Hay una ministra que su candidatura era, yo voy a ser la ministra del pueblo, Sí, claro. ¿no? Y otro colega que dice que él representa a todas estas comunidades indígenas. Es decir, hay como esta sobreventa de quienes llegan cuando hay un sistema que no se ha planteado reformar de fondo. Y ojalá, ojalá, y quiero ser muy bien pensado, que esto dé un resultado positivo en la impartición de justicia en México. Yo hoy no tengo elementos, un solo elemento para pensar que esto va a ser un cambio para bien, sino un cambio que va a generar más incertidumbre, mayor falta de certeza jurídica al momento de definir y sobre todo, pues mirar que quienes quedan al frente de la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son aquellas personas cercanas al régimen, es decir, el reclamo de cooptación de un poder por otro, es decir, del Poder Ejecutivo cooptando al Poder Judicial, pues lo que establece es un punto de referencia que no habíamos tenido en México. Está muy bien. Sí, sí. Y hay quien está muy entusiasmado con esto. Yo no quiero ser, No, obviamente, no, obvio, obvio. parcial. O sea, hay quien piensa que esto realmente no va a acercar a la justicia y esto va a cambiar, etcétera, etcétera. Y bueno, es parte de una discusión acá. Pero yo hoy no tengo un solo elemento para pensar positivamente sobre esta transformación. Hay una instancia que me parece importante en el marco, si querés, de la filosofía. Lo sobrevolamos también cuando hablamos del ámbito del liberalismo y en la conformación del Estado-República, con esa idea de diferenciación de poderes. Y en un marco tradicional, esto es una gran discusión a oídas y alguna vez de participación también en la mesa eh, de ideas y de escucharlos y de entrevistarlos a Evo Morales y a García Linera, y que tiene que ver con el concepto de la democracia orgánica, social y directa, digamos, como contrapeso, porque digamos, nuestras comunidades, no importa al interior y al interior de los países, fuera de la centralidad, en marcos más periféricos, esa instancia como que funciona por una cuestión tradicional, pero lo trasladamos de una forma terrible y a medida que va pasando el tiempo, cada vez más denaturalizada en el marco de este planteo de cómo son las repúblicas hoy. Y a mí me parece que tenemos digamos, ahí está el conflicto que vos estás diciendo, porque cada poder puede ser abducido por diferentes lobbies y mucho más el Poder Judicial, que arranca también con formación, filosofía, con adoctrinamiento, con formas que los hacen también proclives a poder ser seducidos por estos poderes. Y fíjate que regresamos, Darío, Juan, regresamos a un punto central que ha sido parte o buena parte de la discusión en torno al legado del López Obradorismo. Es decir, muy pocos podían regatear el diagnóstico que López Obrador hizo a lo largo de buena parte de su trayectoria política. Es decir, lo que él señalaba era verdaderamente preciso en términos de esta inequidad social, este privilegio de algunas élites, esta corrupción endémica que no se resolvía, es decir, esta injusticia social prevalente y que era necesario transformar y cambiar. Eso nadie se lo va a poder regatear. Claro. El problema era más de método, y si los métodos, las decisiones, las acciones, las iniciativas, en todo caso las reformas, realmente iban a lograr resolver esos problemas. Y ahí es donde buena parte del sexenio pasado y buena parte del primer tramo de este primer año de Claudia Sheinbaum se ha ido orientando. Es decir, ¿es esta la manera correcta de corregir un sistema judicial profundamente ineficaz? Claro, Porque eso es innegable. Es decir, sí, sí. no encontraría yo quien pudiera defender hoy al Poder Judicial en México diciendo
cómo nos quitaron la joya de la corona, no, perdón, pues era un sistema profundamente corrompido, en donde sin embargo existían ciertos mecanismos de control, una carrera profesional, un juicio de pares, una competencia de plazas que pasaba por ciertas competencias y habilidades, pero que no logró impedir la cooptación de ciertos actores políticos Claro. de las decisiones de estos actores, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿este sistema, estar sometidos a un voto popular, les va a quitar esas presiones a los jueces, a los ministros, a los magistrados? Yo no estoy seguro. Se los quita a los intendentes, preguntaría yo, o a los gobernadores. Julio, ha sido un gustazo haber hablado con vos hoy. Hemos quedamos recortitos. Sí, hemos quedado cortos. Tengo algunas preguntas más, pero bueno, vamos a dejar acá, pero vamos a dejar de molestar, aparte porque me están diciendo que redondee. Muchísimas gracias, Julio. Ha sido un gusto de verdad. Un placer para mí, colegas. De veras, los aprecio mucho. Les mando un muy fuerte abrazo desde acá. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos abrazo. pronto. Chao. Un abrazo. Adiós. Cuídense mucho. Chao. Adiós. Bueno, bien. Impresionante. Sí, impresionante. He aprendido un montón. Sí, he aprendido un montón. Nada, espero les haya gustado. Agradecerle a Darío, agradecerle obviamente al Julio. Un gustazo ha sido. Y nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado. No, cierto, suscríbanse. ¿Qué más? Comenten y dejen el like. Y nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Un abrazo grande a todos. Adiós. Un abrazo. Será cierto.